Buenas noches, soy la doctora Nora Rodríguez, presidente de la Sociedad Mexicana de Radiología, y el día de hoy, para la sesión reglamentaria, me corresponde presentar a la doctora Carla García Moreno. La doctora García Moreno estudió medicina en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle hasta 1999. Estudió la especialidad de radiología en imagen en el American British Conrad Medical Center hasta el 2004. Estudió resonancia magnética en el Hospital Ángeles Lomas en el 2006 y es profesora titular del curso de alta especialidad en resonancia magnética en el Hospital Ángel Lomas del 2010 al 2021. Ella estuvo en el Departamento de Resonancia Magnética en el Hospital Ángeles Lomas del 2006 al 2021. Es coordinadora del Encuentro Nacional de Residentes en la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen del 2017 al 2021. Y en nuestro último curso estuvo apoyándonos vía online. Actualmente, ella se encuentra haciendo un fellow en neuroradiología en la Universidad de British Columbia, en Vancouver General Hospital, Canadá, del 2020 al 2023. El tema que ella hoy nos va a presentar es vasculitis en el sistema nervioso central, hallazgos vasculares y no vasculares. Carla, nos da mucho gusto tenerte ahora como profesora. Adelante, por favor. Gracias, doctora Nora Rodríguez. El día de hoy es un placer para mí poderles compartir esta plática acerca de la vasculitis en el sistema nervioso central, sus hallazgos vasculares y no vasculares. Los objetivos de la plática son revisar la clasificación de las vasculitis de acuerdo al tamaño de los vasos involucrados y describir los hallazgos vasculares y no vasculares. Primero que nada, es importante distinguir el término de vasculopatía y vasculitis. Vasculopatía incluye a todas las patologías de los vasos no inflamatorias e inflamatorias. La no inflamatoria incluye la más conocida por todos nosotros, a la aterosclerosis y muchas otras como moyamoya, displasia fibromuscular, vasculitis cerebral reversible e incluso la angiopatía amiloide cerebral. El día de hoy me voy a centrar únicamente en las vasculopatías inflamatorias y vamos a dejar a las no inflamatorias como diagnósticos diferenciales. ¿Qué es la vasculitis? Es la inflamación de las paredes vasculares con o sin necrosis que nos va a llevar a una obstrucción del vaso y como consecuencia a pérdida de funciones neurológicas y manifestaciones neurológicas. También pueden haber coagulación aumentada, una alteración del tono vascular y desafortunadamente hasta el día de hoy todavía no entendemos bien la patogénesis de esta enfermedad y permanece desconocido cuál es el elemento desencadenante o antígeno que provoca las vasculitis. Es importante considerar en este diagnóstico varias cosas. Primero que nada, la edad del paciente. ¿Es un niño, una persona joven, alguien de edad mayor? ¿Tiene o no manifestaciones cutáneas como este rash malar en pacientes tal vez con lupus o dolor en algún sitio en específico, como es en la fibromialgia reumática, donde hay dolor en hombros y pelvis? Tal vez una púrpura palpable o la historia de úlceras orales, involucro de algunos otros órganos. Los más frecuentemente afectados en vasculitis son pulmón, riñón y senos paranasales. ¿Qué medicamentos ha recibido nuestro paciente? Si además de los medicamentos terapéuticos usa drogas ilícitas. Y algo muy importante tomar en cuenta, ¿cuáles son los vasos? ¿Qué tamaño de vaso es el que está involucrado? Y ahorita vamos a hablar de eso. La nomenclatura y clasificación de las vasculitis ha sido difícil y controversial por muchas décadas, y para abordar este tema se realizó la segunda conferencia para el consenso de la nomenclatura de las vasculitis sistémicas en Chapel Hill en el 2012, y cambios notables incluyeron la introducción de nuevos términos como fue la vasculitis de Heno-Schönlein, la granulomatosis con poliangitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Esta clasificación divide las vasculitis en vasos grandes, que incluye la aorta y sus vasos principales, vasos medianos, que incluye a los vasos abdominales y sus ramas, vasos
pequeños, que se divide esta clasificación en aquellos que se acompañan de complejos inmunes y aquellos que se acompañan de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Y la última categoría es vasos de tamaño variable, que incluye a todos los vasos, grandes, medianos y pequeños, pero también arterias y venas. Otra cambio importante fue la inclusión de la vasculitis, del término vasculitis secundaria. La vasculitis o angitis primaria del sistema nervioso central ya había sido incluida y esta se refiere a aquella que solamente involucra el sistema nervioso central, que es idiopática y que no se acompaña de otra inflamación en el resto del cuerpo. Y la vasculitis secundaria, este término nuevo, incluye a todas aquellas que se asocian a enfermedades sistémicas del tejido conectivo, a infecciones, tumores, a la ingesta de ciertos medicamentos, como la lista que les mostré, y a la radioterapia. El diagnóstico de vasculitis es principalmente clínico y de laboratorio, y debemos recordar que la imagen es parte del proceso diagnóstico, no hace el diagnóstico, sino es parte de este proceso. ¿Cuáles son esos síntomas? Si decimos que es básicamente clínico y de laboratorio, es importante que tengamos en cuenta, que sepamos cuáles son esos signos y síntomas que van a tener los pacientes. Tienen síntomas inespecíficos y eso lo hace muy difícil también y muy retador. Cuando son síntomas, pueden ser neurológicos o psiquiátricos o ambos. Estos síntomas neurológicos son cefalea, crisis convulsivas, manifestaciones de infartos cerebrales, encefalopatía, y a veces en algunas vasculitis la única síntoma síntoma que presenta el paciente es deterioro cognitivo. Resulta más fácil el diagnóstico de vasculitis cuando los síntomas del sistema nervioso central son parte de una enfermedad sistémica. Sabemos que el paciente tiene lupus, o que recibe un medicamento, o que recibió radiación. Eso es más fácil que cuando es la única o primera manifestación. Decíamos también que el diagnóstico es por laboratorio. ¿Cuáles son estos laboratorios? Bueno, son los reactantes de fase aguda. Conocemos la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y anticuerpos en sangre y el líquido cefalorraquídeo, como son los anticuerpos antineutrófilo, anticitoplasma de neutrófilo, y algunos otros marcadores como factor reumatoide, niveles de complemento, factores de coagulación y también proteínas y cuenta celular en líquido cefalorraquídeo. Como dije al principio, el diagnóstico diferencial de las vasculitis van a ser las vasculopatías no inflamatorias. La más frecuente y con la que más nos podemos confundir es con la aterosclerosis. Y aquí lo que vamos a ver es que por ejemplo, lo que podemos ver es que van a tener un realce estos vasos excéntrico y focal en vez de concéntrico y segmentario, como es en la vasculitis. Otro diagnóstico diferencial es el moya-moya, que sabemos que esta patología va a afectar las arterias carótidas internas supraclinoideas con formación de nuevos vasos leptomeningios y esta imagen en fumarola, la displasia fibromuscular, que normalmente afecta arterias carótidas internas cervicales, arterias vertebrales, y la vasoconstricción cerebral reversible, que teóricamente pues desaparece, ¿no? Entonces también eso hace el diagnóstico diferencial. E incluso otros diagnósticos diferenciales incluyen no nada más a las vasculopatías, sino también a tumores, primordialmente el linfoma intravascular, y eso voy a platicarlo un poquito más adelante. Hablamos entonces ya de los síntomas, de los laboratorios, y ahora voy a hablar de estos hallazgos de imagen de las vasculitis del sistema nervioso central. Estos pueden ser directos o indirectos. Cuando decimos directos son realmente los hallazgos en los vasos, e indirectos en el parénquima cerebral o en la médula espinal. Y para poder ver todos estos signos, podemos hacer uso de todas estas herramientas que vemos aquí enlistadas: resonancia, angioresonancia, perfusión por resonancia, tomografía, angiotomografía, la perfusión por tomografía, la angiografía por sustracción digital, el Doppler, e incluso para algunos hallazgos no vasculares o extracraneales y sistémicos, el PET.
¿Cuáles son estos hallazgos vasculares? Vamos a empezar con estos. Primero que nada, vamos a ver pues esta apariencia arrosariada de los vasos, como podemos ver en esta angiotomografía, en una reconstrucción sagital, en donde vemos esta irregularidad o forma rosariada de las arterias cerebrales anteriores. Puede haber un grado variable de estenosis o oclusión de vasos, como vemos aquí en esta reconstrucción coronal de angiotomografía. Engrosamiento de la pared, vemos aquí este gran engrosamiento de los vasos supraórticos y del callado aórtico, y realce de la pared vascular. Para ver el realce de la pared vascular, la única herramienta que podemos utilizar es la resonancia magnética, e idealmente la debemos de hacer en un 3 Tesla. ¿Sí? Se hacen estas imágenes donde podemos ver este realce que es continuo y que es alrededor de todo el vaso, que lo que les decía previamente es la aterosclerosis también puede tener reforzamiento de los vasos, de la pared de los vasos, pero este normalmente es excéntrico en una sola parte del vaso y de manera más segmentaria, solamente en una porción del vaso. Otro hallazgo vascular es la presencia de trombosis venosa, sobre todo en las vasculitis de tamaño variable, que decíamos que puede afectar tanto arterias y venas, como son el BESET, o en vasculitis secundarias como en el síndrome antifosfolípido. Esos son los hallazgos vasculares, cómo se ven los vasos en las vasculitis, pero también hay hallazgos no vasculares que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuáles son estos? Bueno, las lesiones isquémicas, como vemos en este gran infarto occipital del lado derecho en esta imagen de difusión, lesiones hiperintensas en T2 en la sustancia blanca, también es un hallazgo bastante inespecífico, hemorragias que pueden ser intracerebrales o subaracnoideas y déficit de perfusión cerebral, tanto en perfusión por resonancia magnética o por tomografía, o diferentes patrones de realce, tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris. Esos patrones pueden ser patrones girales, leptomeningios o paquimeningios. ¿Qué herramientas tenemos para ver todos estos hallazgos? Bueno, ya lo habíamos dicho, podemos usar casi todas las herramientas de imagen. La resonancia magnética es la ideal y la más útil para el estudio de las vasculitis. Sin embargo, por su disponibilidad, quiero decir que no siempre está disponible, a veces haremos uso primero de tomografía y angiotomografía, pero hablando de la resonancia, hay todas estas secuencias que podemos usar. El FLAIR nos va a ayudar a ver esas lesiones en sustancia blanca. La difusión, podemos detectar los infartos agudos. El T2, vamos a poder ver las lesiones isquémicas ya establecidas, los cambios glióticos. Las imágenes de susceptibilidad magnética nos permiten ver sobre todo las microhemorragias que en la tomografía no podemos ver. Hablé ya de la perfusión. Obviamente las imágenes de angiografía como son el TOF y la angiografía contrastada nos van a ayudar, y lo que es único de la resonancia es que nos va a permitir ver la pared vascular y su reforzamiento, ¿no? Un engrosamiento concéntrico con un realce segmentario, o sea, de todo el vaso, y esto nos va a ayudar también para cuando sea necesario hacer una biopsia, poder guiar cuál es el vaso que está más afectado, pues es aquel que está presentando reforzamiento. Como dije antes, si la tomografía es una gran herramienta y es la que tenemos más disponible en general y nos puede ayudar muchísimo a ver hemorragias, infartos, sobre todo de territorios vasculares grandes, y mucho más que aquellas microhemorragias o pequeños infartos que son más fáciles de ver en resonancia. La angiotomografía nos permite ver la luz de los vasos, y no el realce vascular, pero sí la pared de los vasos, como vemos aquí en este ejemplo de arteritis de células gigantes, donde podemos ver tanto la obstrucción del vaso, de la luz, como el engrosamiento de la pared. Es mucho mejor para ver las vasculitis de vasos grandes, definitivamente, que la de vasos pequeños, donde la de vasos pequeños la vamos a ver con la angiografía por sustracción digital. El ultrasonido y el Doppler también son útiles, pero sobre todo para vasos grandes. Nos permiten ver también el flujo, la pared arterial, y en
En el caso de las arteritis de células gigantes, nos permite también evaluar la arteria temporal superficial, que va a presentar un signo de halo característico y nos va a permitir saber dónde podemos hacer la biopsia de estas arterias superficiales anormales. Como mencioné hace unos momentos, la angiografía por sucesión digital es el gold estándar para las vasculitis de pequeños vasos, o bueno, en general para las vasculitis, para ver los vasos, pero sobre todo pequeños vasos, y tiene mejor resolución para esto que la tomografía y que la resonancia. Y bueno, ya sabemos cuáles son las limitaciones que estamos exponiendo al paciente a radiación, la toxicidad del medio de contraste que usamos, y recordar que con esta método de imagen lo que nos falta es que no podemos evaluar la pared del vaso. Entonces, esta segunda parte de la plática va a hacer algunos ejemplos de estas vasculitis, de acuerdo a la clasificación que les mostré, empezando por la de las vasculitis de vasos grandes. La primera enfermedad de las que les voy a hablar es la enfermedad de Takayasu. Esta es una vasculitis de vasos grandes, característicamente afecta a mujeres entre la segunda y tercera década de la vida, con ascendencia asiática, y tiene dos etapas clínicas. La etapa temprana, donde característicamente el paciente tiene dolor vascular o carotidemia, sobre todo en el cuello, y en la etapa tardía, donde ya están las manifestaciones por los síntomas isquémicos, donde se están ocluyendo los vasos. En el caso del sistema nervioso central, pues infartos, pero puede haber claudicación o hipertensión también. ¿Cuáles son los hallazgos vasculares? Bueno, va a afectar, como dije, a vasos grandes, principalmente la aorta y sus ramas principales, pero también puede ser arterias pulmonares. Y lo que vamos a ver es este engrosamiento de la pared, como podemos ver en esta imagen coronal de resonancia magnética, que la aorta presenta este engrosamiento de su pared, pero también podemos ver adelgazamiento, oclusión, dilatación de vasos, aneurismas y vasos colaterales, que esos podemos ver bien con tomografía y resonancia y también con angiografía convencional. Y estos pacientes pueden presentar el fenómeno de robo subclavio. Este es un ejemplo de una paciente de 19 años, vemos que es una mujer joven con Takayasu. Ella presenta cefalea súbita, carotidemia, dolor vascular de la etapa temprana, claudicación postprandial, perdón, dolor torácico, y se hacen los laboratorios y vemos que ella presenta una PCR elevada, y en los estudios de imagen vemos este adelgazamiento focal de las arterias subclavias, un engrosamiento difuso y circunferencial de la aorta y de los vasos principales. Y esta paciente tiene el diagnóstico de Takayasu y fue tratada con esteroides y ciclofosfamida. También vimos en otros estudios de abdomen adelgazamiento de la arteria mesentérica superior, que explica la claudicación postprandial, y adelgazamiento de arterias coronarias, que explicaba el dolor torácico. Esta paciente decíamos que también había presentado cefalea, estos síntomas neurológicos, y en la angiotomografía cerebral vemos que presentaba adelgazamiento de los vasos intracraneales, de las arterias cerebrales medias, arterias cerebrales posteriores. Aquí la arteria cerebral media del lado derecho, y aquí vemos otra vez las arterias cerebrales posteriores. Presentó un infarto cerebeloso derecho pequeño y múltiples imágenes hiperintensas en la sustancia blanca. La otra vasculitis de vasos grandes es la arteritis de células gigantes, y esta es la arteritis crónica más común en población con ascendencia de Europa del Norte. Es muy similar al de Takayasu, pero esta se va a presentar en pacientes mayores de 50 años. ¿Qué síntomas tiene? Otra vez inespecíficos, cefalea, dolor facial, pero ellos característicamente, o estas pacientes presentan claudicación mandibular, y hasta el 40% de las pacientes pueden presentar polimialgia reumática, que se caracteriza por dolor en hombros, cuello y pelvis. ¿Cuáles son los hallazgos vasculares? Bueno, van a haber adelgazamiento de la luz, como habíamos dicho, y engrosamiento de la pared, pero aquí es importante saber que
hay algunas arterias que comúnmente se afectan en la arteritis de células gigantes, y es la arteria temporal superficial, aunque también puede involucrar a la arteria occipital. Y vemos este acercamiento de una imagen de resonancia magnética, imagen de realce vascular o de análisis de la pared vascular. Este es como se ve normalmente, y aquí vemos diferentes grados de engrosamiento hasta el grado máximo de engrosamiento de la pared con reforzamiento y adelgazamiento de la luz. Y este hallazgo nos permite saber que aquí podemos hacer la biopsia y que nos dé el diagnóstico de arteritis de células gigantes. En cuanto a los hallazgos no vasculares en estos pacientes, realmente son raros, pero cuando se presentan otra vez, pues serán el producto de esta estenosis. Entonces son lesiones isquémicas y las lesiones de la sustancia blanca. Les presento aquí un ejemplo. Estas imágenes las vieron previamente. Es de este caso de una mujer de 79 años. Vemos que es una mujer más grande, la otra era la de Takayasu tenía 19, esta 79, y ella presentaba dolor en espalda y hombros, o sea, que parecía una polimialgia reumática, varios episodios de alteraciones visuales, que hemos dicho que también estos pacientes pueden presentar, PCR elevada, y al hacer la angiotomografía vemos este adelgazamiento severo de la arteria subclavia izquierda y engrosamiento de la pared de los vasos supraórticos. Se hizo una biopsia de la arteria temporal izquierda, la cual fue positiva para la arteritis de células gigantes, y el tratamiento fue con prednisona. Decíamos que esta paciente tenía alteraciones de la visión. Ella después siguió con cefaleas y esos síntomas visuales progresaron y ahora presentó una hemianopsia izquierda. Se hizo esta angiotomografía en esta segunda ocasión y vemos estos hallazgos vasculares. ¿Se acuerdan que decíamos la imagen arrosariada? Aquí está, de las arterias cerebrales anteriores, de las arterias cerebrales medias, y una oclusión de la arteria cerebral posterior del lado derecho, que se acompañó de este gran infarto occipital y que pues explicaba estos nuevos síntomas visuales. El paciente ahora fue tratado con prednisona, metotrexate y aspirina y una dosis baja de Plavix. Este es otro paciente con arteritis de células gigantes, ella también de 71 años de edad, con confusión y parálisis facial, presentaba también un soplo en la arteria subclavia derecha, y eso también se acompañaba de una diferencia en la presión arterial de ambos brazos. Al hacer las imágenes vemos que presenta un infarto talámico y algunas imágenes pues inespecíficas, hiperintensas en la sustancia blanca. Posteriormente, la paciente empieza 9 meses después, regresa, pero ahora tiene afasia receptiva y expresiva, y se decide pues repetir la imagen, y vemos que ahora tiene un infarto en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Y lo que también es interesante ver es cómo estas lesiones de la sustancia blanca han progresado de manera muy rápida. A esta misma paciente se le hizo una angiografía por resonancia y vemos el adelgazamiento bilateral de las arterias cerebrales, cerebrales medias, y de la arteria vertebral del lado derecho. Y se hizo las imágenes de realce para evaluar la pared vascular, y vemos cómo tiene este realce bilateral de las arterias carótidas internas terminales, de la arteria basilar, como es todo alrededor, de las arterias carótidas, incluso de las arterias vertebrales. Y bueno, este paciente fue tratado con metilprednisolona, metotrexate e inmunoterapia, desafortunadamente sin una buena respuesta. Estos fueron los casos de las arteritis de vasos grandes. A continuación les presento un caso de una vasculitis de vasos medianos, que es la poliarteritis nodosa. Esta vasculitis puede involucrar cualquier órgano, pero en muchos pacientes, casi en el 80% de ellos, va a involucrar los riñones, en la mitad el tracto gastrointestinal y la piel, encontrando esta característica púrpura palpable, y en un porcentaje muy pequeño puede afectar el sistema nervioso central. Pero voy a hablar de un caso en el que sí lo afectó.
Es más común en pacientes de entre la quinta y séptima década de la vida y a veces se ha asociado con virus de la hepatitis B. ¿Cuáles son los hallazgos vasculares? Bueno, los podemos ver tanto por tomografía como por angiografía convencional, y característicamente las pacientes con poliarteritis nodosa van a tener múltiples aneurismas. Entonces, cuando veamos múltiples aneurismas, manifestaciones cutáneas, alteraciones renales, hay que pensar en poliarteritis nodosa. Vamos a ver otra vez varios grados de estenosis o oclusión, y los hallazgos no vasculares igual son inespecíficos, pero como hay aneurismas, pues pueden romperse y podemos encontrar hemorragia e infartos. Y no es la edad típica, pero esta es una paciente de 15 años de edad con poliarteritis nodosa que tiene una historia importante donde ella había tenido un infarto a los 8 años, una isquemia intestinal, y había tenido parálisis y anestesia, perdón, y ahora se presenta con una parálisis y anestesia facial, ahora que tiene 15 años. Se hacen imágenes de tomografía, resonancia magnética que son negativas para infarto, y se decide hacer una angiografía para buscar vasculitis, y encontramos, bueno, ya se había visto en la angiotomografía este aneurisma de la arteria basilar, pero vemos que en la arteria carótida externa también podemos ver múltiples aneurismas, y también en ramas cervicales posteriores y en arterias renales, que como habíamos dicho, nuestros pacientes característicamente afectan el riñón. El siguiente caso es un caso de una vasculitis de vasos pequeños, y escogí un caso de granulomatosis con poliangitis. Esta es una vasculitis que afecta más a hombres que a mujeres, generalmente hombres entre 40 y 60 años, y característicamente van a presentar enfermedad pulmonar y de los senos paranasales y riñones. Estos pacientes van a tener anticuerpos citoplasma de neutrófilo positivo, y el 35% de los pacientes con esta vasculitis va a tener afección del sistema nervioso central con una vasculitis cerebral necrotizante. Los hallazgos vasculares son raros en este caso, y los no vasculares son más comunes. Los vasculares son como en todas las otras vasculitis, adelgazamiento de vasos intracraneales, y los no vasculares son los que nos van a llevar al diagnóstico. ¿Cuáles son estos hallazgos? Pues en senos paranasales vamos a ver este aspecto de vidrio despulido. Este es un paciente que tiene 36 años de edad con este diagnóstico, y vemos cómo tiene una afección de senos paranasales. También puede haber, además de este vidrio despulido, puede haber destrucción del septum nasal, que en este paciente no lo vemos, pero, perdón, en etapas más tardías vemos que también presentó la destrucción del septum nasal. Realce leptomeningio, como vemos en esta imagen coronal de resonancia magnética, y lesiones no específicas en cerebro o en médula espinal con reforzamiento. El 95% de estos pacientes van a tener involucro pulmonar, pueden ser nódulos pulmonares u otras manifestaciones. Y aquí vemos otro ejemplo de otro hombre joven de 38 años que presenta destrucción del septum nasal, algo de vidrio despulido y nódulos pulmonares. Este paciente tenía historia de síntomas por sinusitis crónica, y tenía una PCR pues medianamente elevada en 20, y tuvo anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Vemos esa gran destrucción nasal y nódulos pulmonares, y fue tratado con metotrexate y prednisona y ciprofloxacina. Otro ejemplo de esta última categoría, que en cuanto al tamaño de los vasos, es un ejemplo de la enfermedad de Behçet. Esta enfermedad va a tener oclusiones arteriales, aneurismas, pero también va a afectar, habíamos dicho que las vasculitis de tamaño variable afectan no nada más a las arterias, sino a las venas, y en este caso puede haber trombosis de senos durales. Los hallazgos no vasculares, otra vez, son inespecíficos, pero podemos ver múltiples infartos, pero aquí afecta más al tallo cerebral y en el siguiente orden a ganglios basales, centros semiovales, y con menos frecuencias a la sustancia blanca periventricular.
Puede haber realce leptomeningio y de los nervios craneales, eso es importante. Este es un ejemplo de un hombre joven con Behçet que se presentó con síntomas sensoriales en las 4 extremidades, marcha inestable, nistagmus, y a él cuando le preguntaron si decía, sí ha tenido úlceras orales y genitales, pero que van y vienen y se resuelven solas. Entonces no le había hecho en mucho caso. Y al hacer las imágenes de resonancia vemos que hay todas estas lesiones en cerebro, sobre todo en el tallo, como les había dicho, y en ganglios basales, y una trombosis venosa del seno longitudinal superior, una PCR muy elevada en el laboratorio, y vemos todas estas lesiones en el cordón medular extensas y que algunas hiperintensas en T2 y algunas con reforzamiento. A este paciente se le dio metotrexate y se llevaron a cabo varios intercambios plasmáticos y vemos que tuvo una excelente respuesta, no solamente de los síntomas, sino también de los hallazgos de imagen, donde vemos que estas lesiones hiperintensas ya no las vemos en el cordón medular, y las lesiones en el tallo cerebral vemos que se han resuelto también casi completamente. Bueno, esos fueron los casos de las vasculitis de acuerdo al tamaño de los vasos, pero también recuerdan que les decía que había también una categoría en el que es las vasculitis primarias del sistema nervioso central y las secundarias. ¿Cuál es la vasculitis primaria? Bueno, es cuando no hay evidencia de vasculitis sistémica, característicamente en hombres entre 40 y 60 años, que pueden manifestarse como únicamente alteraciones cognitivas. Entonces, son muy jóvenes para tener alteraciones cognitivas y también dicen, bueno, y también tengo cefaleas súbitas e insidiosas. Estos pacientes por laboratorio van a presentar una velocidad de sedimentación globular elevada y proteínas altas en líquido cefalorraquídeo con una presión de apertura alta. El diagnóstico se hace con biopsia leptomeningio cerebral y el tratamiento es otra vez con esteroides y agentes citotóxicos. ¿Cuáles son los hallazgos de estos pacientes? Los vasculares son otra vez vasos irregulares, oclusión de vasos y la mejor herramienta en este caso es la angiografía digital, pero hasta en un 30% de los pacientes puede ser también negativa. ¿Cuáles son los hallazgos no vasculares? Pues los infartos por las oclusiones de los vasos, hemorragia y estas lesiones en sustancia blanca, hiperintensas en T2 e hipodensas en tomografía. Este es un paciente de 64 años de edad con angitis primaria del sistema nervioso central que se presentó con historia larga de cefaleas y ahora llega con una debilidad en mi cuerpo izquierdo y tenemos esta hemorragia cerebral del lado derecho, pero también presenta múltiples vasos adelgazados y aneurismas, tanto en la cerebral media como en la carótida, y vemos que tiene proteínas altísimas en líquido cefalorraquídeo y fue tratado con metilprednisolona y ciclofosfamida. Este paciente lo que nos dio también el diagnóstico por imagen fue que presentaba este realce vascular concéntrico y que no veíamos placas ateroscleróticas, aunque tiene 64 años, y lo veíamos circunferencial, no excéntrico, y en todo un segmento. Y esto fue lo que nos dio el diagnóstico. Es ahí donde es muy útil las imágenes de resonancia de los vasos. Otro caso que les quiero presentar es de vasculitis secundaria. Esta es una paciente que pues sabemos que tiene una enfermedad sistémica, tiene síndrome de Evans y síndrome de Sjögren. Y esta paciente se presenta con debilidad progresiva, cefalea, visión borrosa, síntomas sensoriales y vemos todas estas lesiones hiperintensas en T2, en el tallo cerebral, en los pedúnculos cerebelosos, cerebelo, sustancia blanca, algunas zonas de restricción a la difusión y este reforzamiento leptomeningio que vemos aquí en el cerebelo, pero también este reforzamiento como nodular, perivascular, muy particular, y que al darle prednisona
pues se resuelven todos estas lesiones de manera muy satisfactoria, y al igual que sus síntomas. Bueno, ese fue un ejemplo de una vasculopatía secundaria. Y hay que recordar que es importante que hay diagnósticos diferenciales. Hay otras cosas que nos van a dar estos hallazgos vasculares y no vasculares, ¿no? Y bueno, otro ejemplo, último ejemplo, es de las vasculopatías, de la angiopatía amiloide cerebral inflamatoria. Sabemos que la angiopatía cerebral por amiloide puede ser no inflamatoria, en donde solamente vemos estas lesiones hipointensas en el SWI que a veces pueden tener hemorragia. Pero hay una categoría de esta vasculopatía que es inflamatoria, donde además de esto, lo que vamos a ver es hemorragia subaracnoidea, real septomeningio, como es en este paciente, ¿sí? Y todas estas imágenes o lesiones hiperintensas en T2. Este es un paciente de 70 años de edad que presentó cambios en estado mental, cefalea, confusión y parálisis facial izquierda, y presentaba estos hallazgos que ya mencioné. Se hizo una biopsia cerebral y se encontró una vasculitis amiloidea necrotizante inflamatoria, y desafortunadamente pues no mejoró con el tratamiento con ciclofosfamida, y cambiaron a prednisona. La otra vasculitis que tiene que ver con amiloide, pero este es el beta amiloide o ABRA, también es una vasculopatía inflamatoria, y este es un caso de un hombre de 69 años que presenta varios episodios de parálisis facial con debilidad de las extremidades superiores que duraban de 10 a 15 minutos. Y se hace todos los laboratorios y las imágenes, y vemos que pues tiene todas estas lesiones en la médula espinal hiperintensas, y otra vez múltiples lesiones hiperintensas en T2, tanto en la sustancia blanca supratentorial como infratentorial, y este realce muy particular que parece un realce perivascular, y además es importante ver que en el SWI no tenía ni una sola imagen con susceptibilidad, por lo que a veces no estamos pensando en la angiopatía amiloide si no vemos esos puntitos hipointensos, pero pueden no tenerlos, y tuvo una biopsia cerebral positiva para ABRA. Otra vez este es el reforzamiento perivascular que quiero que recordemos bien, porque es muy característico de vasculitis, pero también hay otros diagnósticos diferenciales que ahorita voy a mencionar. A este paciente con ABRA se le dio tratamiento y vemos que pues se resolvieron de manera muy satisfactoria los síntomas y los hallazgos no vasculares, que son estas lesiones hiperintensas, ya no las vemos, o por lo menos en mucho menor número, y el reforzamiento también cambió. Los diagnósticos diferenciales incluyen también, por ejemplo, la vasculitis cerebral reversible. Esto es el más frecuente en mujeres jóvenes que tienen estas cefaleas insidiosas. Y bueno, vemos esta mujer de 36 años que empieza con un dolor torácico que se le irradia a ambas piernas, y ella dice: tuve una cefalea muy súbita, y se hicieron las imágenes de cerebro y de médula espinal, y se encuentra este hematoma extramedular intradural, aquí lo vemos, y hemorragia subaracnoidea en el foramen magno en la tomografía. Y en ese momento los vasos del cerebro estaban normales. Sin embargo, 2 días después la paciente vuelve a presentar otra cefalea, se repite la angiotomografía, y vemos ahora sí esta irregularidad de los vasos, de adelgazamiento de las arterias cerebrales medias, arterias cerebrales anteriores, y de la arteria vertebral izquierda. Estos síntomas mejoraron con verapamil, y esto es lo que lo hace como el diagnóstico de vasoconstricción reversible. Y finalmente, otro diagnóstico diferencial de vasculitis puede ser el linfoma intravascular. Y este es un caso de un paciente que empieza con convulsiones, dificultad para caminar,
había tenido vejiga neurogénica y estudios negativos de imagen, lo habían diagnosticado previamente como una polineuropatía y había sido tratada con inmunoglobulina intravenosa, pero ahora se presenta con crisis convulsivas, se hacen las imágenes de resonancia y vemos estas imágenes hiperintensas en T2, asimétricas, algunas de ellas más bien asociadas a hemorragia con algo de reforzamiento y pensamos era un preshemorrágico, una leucoencefalitis hemorrágica o vasculitis. Y bueno, se hizo una biopsia cerebral y esto fue un linfoma de células B intravascular. Y bueno, sabemos entonces que es el diagnóstico diferencial de las vasculitis. Quiero entonces terminar esta plática con este algoritmo que es utilizado para establecer el diagnóstico de vasculitis del sistema nervioso central y que es propuesto por Abdelrazek en este artículo que se los recomiendo mucho, que es muy bonito y también nos explica muy bien algunas de cómo ir haciendo el algoritmo para el diagnóstico, pero en resumen lo que dice es, primero que nada hay que tomar en cuenta los síntomas, ¿sí? Tiene carotidemia, voy a pensar en Takayasu, tiene claudicación mandibular y fibromialgia reumática, voy a pensar en células gigantes, tiene una cefalea súbita, es una mujer joven, pienso más bien en un proceso como vasculopatía reversible. Tomar en cuenta los síntomas. Después tomar en cuenta los laboratorios, la proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, anticuerpos, complejos inmunes, ¿sí? Y después ver, hay un predominio del involucro del sistema nervioso central, entonces ahí luego empiezo con la resonancia magnética. Si no la tengo disponible, yo puse aquí, añadí que entonces pudiéramos utilizar la tomografía. El autor dice que es resonancia y angioresonancia, pero yo aquí añado que si no está disponible, la tomografía y la angiotomografía es una buena herramienta. Y aquí es donde vemos qué tamaño de vaso está afectando. Si estos hallazgos son positivos, ver cuáles son los vasos. Son vasos grandes y medianos. Si afecta a la aorta, pues pensar en Takayasu, células gigantes o Kawasaki. Si afecta a vasos medianos, además de los que ya dijimos, pensar en poliarteritis nodosa, Behçet o Cogan. Si la resonancia y la angiografía son negativas, pues entonces vamos a pensar que está afectando entonces a vasos que no puede ver la resonancia, a vasos pequeños, y entonces vamos a la angiografía por subtracción digital. Si esta es positiva, pues entonces considerar si son las vasculitis asociadas a ANCAS o a complejos inmunes, considerar la biopsia y también el tratamiento. Si la angiografía es negativa, si la resonancia fue negativa, la angiografía fue negativa, no nos queda nada más que observar al paciente y repetir el estudio cuando vuelva a presentar otros síntomas. Eso se involucra al sistema nervioso central. Se involucra, más o predominantemente al sistema nervioso central. Se involucra al sistema nervioso central, pero también a otros órganos, entonces hay que considerar enfermedades sistémicas, lupus, enfermedad reumatoide, sarcoidosis, sífilis, también considerar si esto se debe al uso de algunos medicamentos o si el paciente tiene alguna neoplasia. Este es básicamente el algoritmo que nos va a ayudar a llegar al diagnóstico de vasculitis. Y bueno, para finalizar y despedirme, solo los quiero dejar con unos puntos a recordar. Primero que nada, que la vasculitis del sistema nervioso central es un diagnóstico bastante raro y que sus hallazgos vasculares y no vasculares son inespecíficos. Muchas enfermedades, como ya vimos, pueden simular vasculitis, sobre todo la aterosclerosis, que es la más común, o es muy común en todos los pacientes. Y quiero que también recuerden que la imagen de la pared vascular es útil en algunos casos, como para guiarnos dónde vamos a hacer la biopsia, o por ejemplo para la angitis primaria del sistema nervioso central. Recordar que la angiografía, si bien es el gold estándar, generalmente lo vamos a usar únicamente en las enfermedades de vasos pequeños, porque la resonancia magnética nos va a resolver el diagnóstico por imagen de las vasculitis de vasos grandes y medianos. Y bueno, recordar que sí, la imagen es muy importante, pero el diagnóstico de la vasculitis es un diagnóstico clínico de laboratorio
y que la imagen tiene un papel adicional también para este diagnóstico. Pues agradezco otra vez a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y los dejo y espero que les haya sido útil esta plática. Muchas gracias.